Muy bien, pues, ¿cómo están todos? Qué bueno, ¿verdad? Es el mejor lugar donde podemos estar en un domingo tan caluroso, ¿verdad? Nadie se le antoja hacer una carnita asada, ¿verdad? En el patio con este calor que está haciendo, ¿verdad? Bueno, pues es un privilegio siempre estar aquí con ustedes, ¿verdad? Qué bueno que podemos venir otra vez. El año pasado aquí estuvimos, le damos gracias a Aurelio, Ivonne, a Hugo, a su esposa por invitarnos. Y pues tenemos algunos años trabajando en el Valle Imperial, pero somos de aquí, ¿verdad? Esta es nuestra casa, hace alrededor de posiblemente 24 años, venimos la primera vez aquí. Estuvimos como 17, 18 años congregándonos aquí. Prácticamente toda nuestra formación, nuestra enseñanza, pues la recibimos en este lugar. Por eso amamos este lugar, ¿verdad? Y por eso amamos a nuestros pastores, Aurelio y Ivonne. Y por eso estamos bajo la cobertura de ellos. Pero Dios nos movió a trabajar en el Valle Imperial. Y ahí hemos estado trabajando, ¿verdad? Hace 8 años abrimos una congregación en Caléxico, hace 5 años en el centro. Y hace un año volvimos a abrir otra en Caléxico. Y tenemos pensado abrir una en Brawley, que Dios nos va a decir exactamente cuándo la hagamos. La visión es esta, ¿verdad? El Valle Imperial tiene 10 ciudades y nosotros le hemos llamado la nueva Decápolis. Cuando usted vea Decápolis en los evangelios, es una región que constaba de 10 ciudades. Entonces Dios nos ha dado esa visión de la nueva Decápolis para llegar a las 10 ciudades más importantes del Valle Imperial. Ore por nosotros, por favor, ahí estamos en el boletín, cuando se acuerde, ore por nosotros. Le voy a decir por qué, porque en Estados Unidos las estadísticas dicen que se cierran más iglesias de las que se abren. Eso quiere decir que los números son rojos en cuanto a iglesias, cosa que no sucede aquí, para que vea lo privilegiado que es aquí en México. Aquí se abren mucho más iglesias de las que se cierran, pues allá se cierran mucho más de las que se abren, ¿no? Pero entonces Dios está llevando al pueblo latino a abrir iglesias, ¿verdad? Los sajones las están cerrando, los edificios están abandonados y nosotros como latinos estamos entrando y abriendo esas iglesias y tomando esos edificios, ¿verdad? Para que la palabra de Dios se siga compartiendo en ese lugar. Amén. Muy bien, pues el día de hoy pues traemos una palabra muy interesante, ¿verdad? Muy importante. Dispongamos nuestro corazón para recibir de esa palabra de Dios, pero primero pues oremos, ¿verdad? Delante de Dios para poner esta palabra en manos de Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos la honra y la gloria solo a ti, porque solo tú eres grande y poderoso, Señor. Este día te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que no sea una plática más, que no sea un conocimiento más, sino que tu palabra, Señor, caiga en terreno fértil, produzca, Señor, fruto al 100 por 1 y verdaderamente, Señor, cambie nuestras vidas y transforme nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues si pudiéramos ponerle un título a esta plática sería La presencia de Dios trae bendición. Y vamos a ir a nuestra primera cita bíblica el día de hoy. Si trae su Biblia, ábrala por favor. Si no, acérquese a un cristiano y de veras. O si no, pues léale acá, ¿verdad? En la pantalla. Primera de Crónicas 13, del 7 al 14. Primera de Crónicas 13, 7 y 14. Dice el versículo 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo cual llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel lugar y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Entonces fíjense bien lo que dice el versículo 14. Dice que David quería traer la presencia de Dios, ¿verdad? En ese entonces la presencia de Dios solo estaba en el arca.
Y ahora es diferente, ¿verdad? Porque la presencia de Dios, dice la palabra de Dios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, mora dentro de nosotros. Entonces, David quería esa presencia porque él sabía que la presencia traía bendición, pero no pudo traerla en ese tiempo, sino que la tuvo que dejar en casa de Obed-Edom, dice el versículo 14. Y dice que permaneció ahí durante 3 meses únicamente, o sea, 90 días. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió fue que Jehová, o sea, el Señor, dice que bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. O sea, la presencia de Dios le trajo una gran bendición a la casa de Obed-Edom. Y eso es lo que Dios quiere también traernos el día de hoy. Dios quiere hablarnos de lo importante de buscar la presencia de Dios de la manera correcta que Él quiere para nuestras vidas, de tal manera que la bendición fluya en nuestras vidas. Porque ¿cuántos quieren la bendición de Dios? A ver, levántenme la mano. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios para toda nuestra familia? ¿Y cuántos quieren la bendición de Dios para todo lo que nos rodea? Pues no hay nadie, ¿verdad?, que no levante la mano, ¿verdad? Todos queremos la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios viene a través de la presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, no viene automáticamente, no viene por decreto, no viene porque yo diga que tiene que venir, va a venir, sino que es un proceso. Y vamos a analizar todos los pasos, todas las decisiones, todo lo que tuvo que hacer David, que era su responsabilidad para buscar y traer la presencia de Dios. Hay una parte que Dios lo hace siempre y hay otra parte que nosotros lo hacemos. Supongamos entonces, para que lo entendamos bien, que del 100% Dios hace el 99%, pero nosotros tenemos que hacer el 1%. Entonces tenemos que entender que es ese 1% que nos corresponde para que lo hagamos de buena manera. Entonces, el reto que trae Dios para nuestras vidas el día de hoy es el reto de Obed-Edom. ¿Qué es ese reto de Obed-Edom? Es buscar a Dios por 3 meses, 90 días, buscar una mayor presencia en nuestras vidas para que la bendición venga a nosotros. Les comparto esto porque es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón últimamente. Y de hecho nosotros hemos tomado ese reto de los 3 meses y los 90 días, nada más se lo dejamos a su consideración. Y estamos ahorita a la mitad de los 3 meses, a la mitad de los 90 días, estamos en el día 45. Y ha sido una bendición, ¿verdad? Porque eso nos ha llevado a redoblar esfuerzos en la lectura de la palabra, a redoblar esfuerzos en la oración, a redoblar esfuerzos en el ayuno, a redoblar esfuerzos en la intercesión, a redoblar esfuerzos en el discipulado, a redoblar esfuerzos en orar en el Espíritu, que también la palabra nos dice que oremos en espíritu en todo tiempo y que a veces no lo hacemos. Y eso nos ha llevado a meternos más en la presencia de Dios. Y Dios quiere darnos ese reto el día de hoy, ¿verdad? Para que los que quieran tomarlo, lo puedan tomar el día de hoy. Y entonces vamos a poner atención a lo que David hace o hizo para que nosotros también hagamos, ¿verdad?, nuestra parte. En primer lugar, vamos a ver que David es provocado a celos por la presencia de Dios. Vamos a ir a 2 de Samuel 6:12. 2 de Samuel 6:12, y dice el versículo 12 que fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Esto fue después de que ya había fracasado David, después de que había quedado por 3 meses el arca, la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom, y que todo mundo se había dado cuenta que la vida de Obed-Edom había sido bendecida. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo ahí? Le fueron a decir a David: la bendición está ahí donde está la presencia de Dios. Entonces David fue provocado a celos, digamos un celo santo, por la presencia de Dios, y él dijo: yo quiero esa presencia de Dios, yo quiero que esté cerca de mí, para que Dios también me bendiga a mí, como lo está haciendo con Obed-Edom. Y Dios quiere también con nosotros el día de hoy provocarnos a celos, por decirlo de alguna manera, para buscar una mayor presencia de Dios,
una mejor relación con Él, una relación más profunda, una relación más íntima, una relación de amistad, una relación donde vayamos conociendo mucho más a Dios y no estemos estancados. Entonces, pongamos pues atención a los pasos que toma David para traer la presencia de Dios a su vida, que son los mismos que tenemos que tomar nosotros para entrar en una mayor presencia de Dios. Número 1. David prepara una morada para la presencia de Dios. Ahí mismo en Primera de Crónicas, pero en el capítulo 15 y versículo 1, bueno, regresamos más bien a Primera de Crónicas, pero ahora en el capítulo 15 y versículo 1 dice que hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. ¿Qué fue lo que hizo David? Pues dice aquí que arregló un lugar especial para Dios y levantó una tienda, ¿verdad? Era una tienda así tipo como carpa, ¿verdad? Como circo, para que se resguardara, ¿verdad? Del viento y del sol. Y entonces él hizo algo especial para traer la presencia de Dios. Entonces, si David hizo algo especial para traer la presencia de Dios, nosotros también tenemos que hacer algo especial para traer la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener un lugar secreto en nuestra casa donde vamos a cerrar la puerta, pero vamos a cerrar la puerta para que nadie nos distraiga, pero vamos a abrir las ventanas para que entre la bendición de parte de Dios. Entonces, cerrada la puerta, pero abiertas las ventanas. Bueno, ahorita en el verano no se le vaya a ocurrir abrir las ventanas, dejarlas abiertas todo el día porque se le va a ir mucha luz, ¿verdad? Pero es en el sentido espiritual, ¿verdad? Cerramos la puerta, nos separamos del mundo y abrimos las ventanas de nuestro corazón, de nuestra vida, para que Dios pueda traernos la bendición. La palabra de Dios dice que el espíritu, nuestro espíritu, está dispuesto, pero nuestra carne, nuestra voluntad es débil. Eso quiere decir que nuestro espíritu sí quiere estar en la presencia de Dios, pero nuestra carne no quiere estar en la presencia de Dios. Pero entonces tenemos que entender que somos un espíritu, en primer lugar, en segundo lugar que tenemos un alma y en tercer lugar que habitamos en un cuerpo. Y no al revés, ¿verdad? Porque muchas veces aquí en la tierra nos vemos como que yo tengo un cuerpo, que es lo que puedo tocar y lo que puedo ver, y luego tengo un alma y luego tengo un espíritu. Pero ese es el sentido equivocado, es el sentido al revés completamente. Primero somos espíritu y después emociones. Entonces las emociones, si están en segundo lugar, se tienen que sujetar al primero, que es el espíritu, y el tercero, que es el cuerpo, también se tiene que sujetar a eso. Pero tenemos que nosotros hacer ese esfuerzo para que podamos estar en la presencia de Dios como Él quiere, ¿verdad? Si no, nos va a ganar nuestras emociones, nos van a ganar nuestras fuerzas, nos van a ganar lo cansado, nos van a ganar las distracciones, los problemas, porque no estamos poniendo el equilibrio correcto. Tenemos que entonces en ese lugar secreto tenemos que llegar a orar por placer y no por obligación. Sabemos que tenemos que orar, pero ya si sabemos que tenemos que orar, ya es un problema, porque suena como obligación. Entonces debe de ser un placer orar y buscar a Dios. Tenemos que buscar, cuando decimos tenemos que buscar el rostro de Dios, es buscarlo a Él y no la mano que nos da las bendiciones. O sea, sí necesitamos las bendiciones, pero a fin de cuentas necesitamos también conocer al Dios de las bendiciones, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Así es en el mundo, ¿verdad? Con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen necesidades, tenemos que darles, pero también queremos que ellos vengan a nosotros por amor y no siempre por necesidades. Entonces, generalmente a la mayoría de nosotros se nos va la mayoría del tiempo orando por nuestras necesidades personales, por las necesidades de nuestra familia y por las necesidades materiales. No le digo que levante su mano porque la mayoría así sucede. Pero Dios quiere que aparte de eso le busquemos en una relación de amistad.
Acuérdense que Jesús les dijo a los discípulos, no serán ya más mis siervos, sino serán ahora mis amigos. Porque los siervos no saben lo que hace el amo y ustedes sí saben lo que yo estoy haciendo. Entonces ahora son mis amigos. ¿Y qué son los amigos? Es una relación íntima, es una relación estrecha, es una relación de que se conocen uno a otro y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Para eso Dios nos creó a nosotros, para disfrutar de nosotros y para que nosotros disfrutemos de Dios. Entonces, ¿cómo le hacemos para eso? Bueno, yo le voy a decir lo que a mí me ha funcionado. Entonces, yo lo que hago es que en la mañana, entonces, oro todo lo que tengo que orar, oro por mis necesidades, oro por mi familia, oro por mi trabajo, oro por mis necesidades económicas, financieras, y toda la lista que usted tenga, la puede orar, no hay ningún problema, está bien, no está mal. Pero luego, en la noche, tengo un segundo periodo donde ya no pido por mí, donde ya no pido por mi familia y donde ya no pido por nada económico. Entonces dices, ¿por qué voy a pedir? Pues ya no tiene que pedir nada, ya pidió todo en la mañana. En la noche ya es un tiempo de comunión, es un tiempo de adoración, es un tiempo de alabanza, es un tiempo de buscar a Dios, es un tiempo de decir lo que hay en su corazón, pero sin pedir nada, acuérdese, ni para usted, ni para su familia, ni económico. Con esas tres cosas que le quite, ya va a poder tener una relación con Dios más sana en cuanto a intimidad, en cuanto a amistad. Vámonos a Amós, al libro de Amós, capítulo 8 y versículo 11. Dice el libro de Amós 8:11, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Pero quién envía eso? Dios mismo, porque fíjese lo que dice ahí, en los cuales enviaré. O sea, si nosotros lo queremos hacer en nuestras fuerzas, lo vamos a hacer por unos días, por unas semanas, por unos meses y luego lo vamos a dejar de hacer. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios, eso sí le puede pedir en la noche, que le ponga hambre, que le ponga sed por la palabra de Dios, por la oración, por ayunar, por servir, por compartir, por ofrendar, por ayudar al prójimo. Eso sí se puede pedir, porque no está dentro de lo de pedir por mí, por mi familia y por lo material. Y entonces, cuando nosotros damos ese primer paso, Dios da el segundo y nos empieza a poner esa hambre y esa sed por Él mismo. Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que puede reencender el fuego de nosotros interno en ese motor para que sigamos buscándole y sigamos deseando más de Él. Acuérdense que Dios es un Dios que está siempre en movimiento, que siempre quiere irnos, termina algo en nosotros, inmediatamente tiene algo preparado para nosotros, lo que sigue. Termina eso y tiene algo preparado, o sea, siempre está en movimiento. ¿Por qué? Porque tiene prisa y porque tiene muchísimas cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Entonces, no es que no le estemos buscando, no es que esté mal lo que estemos haciendo, es simplemente que Dios quiere ponernos el nuevo reto, que brinquemos más alto. El obstáculo, ¿verdad?, para brincar ahora es más alto. El que estaba aquí ya lo podía brincar, pero ahora está más alto, entonces necesito ahora fortalecerme más, ejercitarme más para poderlo brincar. Entonces, Él es el que puede poner, entonces tenemos que clamar porque Dios ponga hambre y sed por su palabra en nuestros corazones y Él la enviará. Si nosotros clamamos, Él responde. Acuérdense que Dios siempre cumple su palabra. Cada palabra que está en la Biblia, en su palabra, Él siempre la cumple. Entonces, número 1, David preparó una morada para la presencia de Dios. Número 2, David consultó las Escrituras para traer la presencia de Dios. Vamos a regresar a Primera de Crónicas. A Primera de Crónicas, en el capítulo 15. Vamos a Primera de Crónicas. Vamos a ver. Primera de Crónicas 15 y el versículo 2 dice lo siguiente. Dice, entonces dijo David, el arca no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente.
Eso de que dijo David es porque no lo dijo él, porque lo creía, sino porque averiguó que en el Pentateuco decía que únicamente los levitas debían de llevar el arca, transportarla, y de cierta manera. Entonces él consultó las escrituras, consultó el Pentateuco, fue con los sacerdotes, fue con los que sabían de la palabra de Dios para decirle cómo tengo que transportar la presencia de Dios. Entonces, porque la primera vez no lo hicieron de esa manera y los resultados fueron fatales, ¿verdad? Hubo un muerto ahí y lo peor fue que la presencia de Dios no pudo ser traída al lugar que David tenía preparado para la presencia de Dios. Entonces, para nosotros consultar las escrituras quiere decir consultar la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él nos ha dejado, que es este libro precioso, ¿verdad? Que está lleno de bendiciones. Pero yo me atrevería a decir que también está lleno de obligaciones. La salvación es gratis, no es por obra, pero Dios tiene muchos mandamientos que nosotros tenemos que hacer si nosotros queremos crecer y queremos seguir hacia adelante. Entonces, para consultar las escrituras tenemos que volver a ir al lugar secreto, y yo les quiero decir que Dios puede hablarnos a través de su palabra en lo que se llama la palabra rema, ¿no? La palabra rema es una palabra específica para una necesidad que tú tienes en ese tiempo específico y para ti en lo específico. Si nosotros leemos en nuestra lectura diaria, Dios se va a encargar de hablarnos. Pero entonces, cuando yo leo la palabra, yo la tengo que leer con la expectativa de que Dios me va a hablar. Entonces, si Dios me va a hablar, yo tengo que tener un cuaderno a un lado, tengo que tener una pluma, tengo que tener un marcador, tengo que tener sticker, como cuando voy a la universidad o a la escuela o a la secundaria, donde sea. No llegamos nada más si nos cruzamos de brazos, ¿verdad? Tenemos que llevar algo donde apuntar, o si llevas ya los chamacos pues ya usan su iPad, ¿verdad? El PowerPoint, nosotros todavía usamos el pizarrón point, ¿verdad? Ese es el Antiguo Testamento, el iPad del Antiguo Testamento, cuando no había tecnología todavía. Y entonces tenemos que estar listos, ¿verdad? Porque Dios nos puede hablar en cualquier momento. Y tú estás leyendo y entonces encuentras una palabra que dices, esta palabra siento que Dios me está diciendo algo. A lo mejor no entiendes en ese momento para qué, la subrayas, la apuntas, le pones un sticker y después tú estás orando y a la semana, a las 2 semanas dices, me acuerdo que Dios me habló algo sobre eso, vuelves a la palabra y ahí está una palabra específica de Dios para tu vida. Pero si nosotros leemos pues nada más de corridito, ¿verdad? Por compromiso, pues no vamos a recibir, ¿verdad? Esa revelación de parte de Dios porque no la estamos esperando. Esperarla quiere decir que yo estoy creyendo por fe que cuando yo leo la palabra de Dios voy a recibir una bendición de parte de Dios, una revelación. Acuérdense que el reino de Dios, la moneda del reino de Dios es la fe. Todos los países tienen su moneda. Si tú vas a cualquier país y no llevas la moneda no puedes hacer nada. No puedes agarrar un taxi, no puedes ir a comer, no puedes rentar un hotel, no puedes hacer absolutamente nada. Te quedas ahí varado. Igual es en el reino de Dios. En el reino de Dios, en lo espiritual, la moneda espiritual para poder movernos es la fe, es nuestra fe. Ahora, Dios ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros, que puede ser pequeña, que puede ser mediana, que puede ser grande, pero nuestra responsabilidad es que tenemos que empezarla a ejercitar, ¿verdad? En la escuela de medicina nos decían que el músculo que no se usa se atrofia. Y al revés, el que se ejercita se desarrolla, y si no se usa se atrofia. Entonces el músculo está así, si no lo usamos al rato está delgadito, si lo usamos pues está más grueso, ¿verdad? Así es en lo espiritual igual, tenemos que ejercitar nuestro músculo espiritual, ¿verdad? Entrar en ese lugar secreto, ¿verdad? Y entrar en la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos nuestros 3 capítulos que tenemos que leer para leer la Biblia en un año, que nuestro pastor Aurelio dice que cuando terminamos de leer, nos graduamos de kinder, es cuando yo me acuerdo y digo, bueno, Jesús les decía a los discípulos, cuando los romanos les digan que lleven 1 milla esa carga por obligación, porque eran esclavos, Jesús les decía,
llévenla dos. Si les piden la camisa, denle la camisa y la capa también. O sea, hagan más de lo que se les pide, es lo que Jesús estaba diciendo. Estaba levantando el estándar. Entonces, ahí les va otro secreto. Si yo quiero entonces que en la lectura, ¿verdad? Yo quiero obedecer ese concepto en la lectura. Entonces yo voy a leer más de lo que se me pide. Aunque no me lo estén pidiendo, yo lo estoy haciendo de corazón por agradar a Dios. Pero yo voy a dar más, o sea, voy a leer un cuarto capítulo y después voy a leer un quinto y después voy a leer un sexto. Y eso te vas a dar cuenta que eso le agrada a Dios, porque entonces no estamos ya cumpliendo únicamente con la milla, ya estamos yendo más allá de lo que se nos pide, porque yo tengo un corazón para agradar a Dios y no nada más quiero cumplir con Él, quiero agradarle a Él. ¿Cuántos quieren agradarle a Dios? Entonces tenemos que ir más allá de una milla. Eso es ejercitar nuestro músculo espiritual, ¿verdad? Ahora, si usted no lee 3 capítulos, lee uno, bueno, empiece con uno y luego siga con 2 y luego con 3, pero no se quede ahí, o sea, siga adelante, o sea, el ejercicio es bueno para la salud espiritual. Es como cuando vamos al gimnasio, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer ejercicio, pues nos empieza a doler el músculo y el entrenador te dice, no, es que necesitas seguir haciendo ejercicio y más pesado para que se te quite, y tú dices, no, este entrenador está loco, lo que quiere es matarme, ¿no? Y no es así, ¿verdad? Porque conforme vamos haciendo más ejercicio, se nos va quitando el dolor y nuestros músculos se van fortaleciendo. Así es en lo espiritual. Y por ahí alguien decía que cuando diezmaba, le dolía, dice, es que me duele cuando diezmo, pues siga dando para hasta que no le duela, ¿no? Así ya estás el músculo ejercitado, ¿verdad? Así es en lo espiritual, ¿verdad? El siguiente punto es que David purificó a los levitas y sacerdotes para traer la presencia de Dios. Ahí mismo en Primera de Crónicas capítulo 15, pero el versículo 11 y 12, dice lo siguiente. Dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, los levitas Uriel, Asías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Entonces ya sabía David que tenían que ser los levitas. Ahora, se supone que los levitas eran apartados para servir a Dios y se supone que debían estar santificados. Entonces, ¿para qué los iban a santificar? Porque no estaban santificados. Y muchas veces sucede así con nosotros, ¿verdad? Dios quiere que nos mantengamos limpios sin pecado. Ahora, la santidad no quiere decir que no pequemos. La santidad quiere decir que estemos siempre limpiándonos y nos mantengamos limpios. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta el día de hoy y le digo, levánteme la mano todo el que está limpio de pecado, y nadie levanta la mano, ¿verdad? ¿Será que el calor los puso en estado de coma? Entonces, la cuestión está en que si oramos todos los días, o sea, si yo oré anoche o oré en la mañana, a la hora que usted ore, y yo cometí un pecado ese día, entonces yo me tengo que arrepentir de ese pecado, y Dios me va a perdonar de ese pecado y me va a limpiar. Entonces, cuando me vuelvan a preguntar quién está limpio de pecado, no está preguntando quién no peca, sino quién está limpio de pecado. Entonces yo puedo levantar la mano y decir, yo estoy limpio de pecado, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que vayamos a Él, ¿verdad? Nos arrepintamos, le pidamos perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que estemos limpios de pecado, no quiere decir que no pequemos, sino que estemos limpios de pecado, y eso va a traer una mayor presencia y bendición a nuestras vidas. Entonces, ese es otro paso, ¿verdad?, que hizo David, ¿verdad?, para traer la presencia de Dios. Limpió a los levitas que tenían que estar limpios, pero no estaban limpios. Y a nosotros, a lo mejor alguno de aquí que deberíamos estar limpios todos, no estamos limpios, pues Dios quiere que nos limpiemos para que la presencia de Dios fluya mejor en nosotros. David también evitó cometer los mismos errores del pasado para traer la presencia de Dios. Ahí mismo en Primera de Crónicas 15:13 dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, o sea, los errores que cometieron la primera vez, dice, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Entonces,
David entendió y indagó y supo, ¿verdad?, que tenía que no cometer los mismos errores que había cometido en el pasado, ¿no? Entonces, le estamos buscando a Dios, claro, ¿verdad? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos más de Dios. Pero Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de nuestra relación con Él. De que lo conozcamos más. No quiere que nos quedemos estancados, porque cuidado con el estancamiento. Hace más de 20 años escuché una anécdota aquí en este púlpito y hasta ahorita no se me ha olvidado sobre eso. Y decía el predicador que en los centros comerciales hay escaleras eléctricas que suben y escaleras eléctricas que bajan. Si usted quiere ir para arriba, pues toma la que va para arriba, y si quiere ir para abajo, pues la que va para abajo. Pero también usted, si es un poquito inteligente, podría llegar a subirse por la que viene bajando. Lo único que tiene que hacer, pues, es caminar más rápido y puede subir aunque la escalera vaya bajando. El problema está en que si esa escalera que va bajando y usted va subiendo, si usted se detiene, ¿qué es lo que pasa? Entonces se va para abajo. Y así es en lo espiritual. Así es en lo espiritual. O sea, no podemos, si usted tiene pensamientos de que con lo que oro estoy bien, con lo que leo estoy bien, con lo que hago estoy bien, eso no es de Dios. No es de Dios, porque Dios siempre quiere llevarnos a un nuevo nivel. Dios siempre es un Dios de movimiento. Porque no podemos estar en un nivel, o sea, no hay términos medios, pues si nos quedamos ahí tenemos el peligro de irnos hacia abajo. Tenemos que ir siempre escalando hacia arriba, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere y por eso estamos aquí, ¿verdad? El día de hoy. Ahora, Dios nos ama así como estamos, o sea, entonces estoy mal, o sea, entonces Dios no me ama, no, nada de eso. O sea, Dios nos ama así como estamos, pero Él no quiere que nos quedemos así como estamos. Es como nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros amamos a nuestros hijos, pero vemos algunas actitudes que no nos gustan y no queremos que se queden así. Pero sin embargo no dejamos de amarlos. Así es igual con Dios. O sea, Dios nos ama así exactamente como estamos cada uno de nosotros, pero no quiere que nos quedemos como estamos. Él quiere que sigamos hacia adelante, ¿verdad? Hace mucho escuché de Aurelio que decía que una persona cuando llegó al cielo le llevaron a un almacén grandísimo donde estaba lleno de regalos y él preguntó, oye, todos estos regalos, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué nos puso en huelga Santo Claus o qué? ¿Por qué no los repartió? ¿Por qué están todos los regalos aquí arriba? Y le dijeron, no, pues son los regalos tuyos, pero pues nunca los buscaste, nunca los reclamaste, nunca te preocupaste por ellos, ahí se quedaron, ¿verdad? Entonces, que ese almacén, ¿verdad?, que Dios tiene lleno de bendiciones, seamos capaces nosotros de meternos en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios trae bendición y la presencia de Dios va a traernos todas esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Cuántos quieren eso? Dice también que David se fijó en cada detalle para traer la presencia de Dios. Ahí mismo en Primera de Crónicas 15, pero 14 y 15, dice que así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, los detalles son importantes para Dios. Yo me atrevería a decirle que si nosotros nos fijamos en los pequeños detalles para Dios, Dios nos va a traer las grandes cosas, nos las va a traer si nosotros nos ponemos atención en los pequeños detalles. Y fue lo que hizo David. David entonces indagó que tenían que ser los levitas, que tenían que santificarse y que tenían que ser con unas barras, que tenían que pasar por unos orificios, ¿verdad?, que tenía el arca, y los levitas la tenían que cargar sobre sus hombros, no en el carro donde la habían traído la primera vez, que era un carro nuevo, y entonces al cargarlo sobre las barras, los levitas pues no tocaban el arca, porque si la tocaban entonces podían morir. Entonces los detalles son muy importantes para Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo guiarnos con los detalles a través de la palabra de Dios? A veces la palabra de Dios nos da mucha instrucción, pero a veces hay detalles pequeños en los cuales a veces no sabemos qué hacer. Bueno, ahí podemos pedir consejo, pero también tenemos al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros. Vamos a ir a Isaías 30:21.
Isaías 30:21 dice lo siguiente. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces ahí está hablando de que Dios a través de su Espíritu Santo es como una persona, hagan en cuenta como el boxeador, ¿verdad? Que está en la esquina sentado y que ya tiene los ojos así inflamados, que ya no sabe ni por dónde viene el contrincante, pero el que está atrás en su entrenador sí tiene los ojos bien y sí ve bien y le dice, mira, cuando te venga así, tírale acá y sácale por aquí, muévete por acá, y le está diciendo aquí atrasito, ¿verdad? Para que lo oiga, porque la gente está gritando. Pues así es la voz del Espíritu Santo. Es una voz que está dentro de nosotros mismos, que la escuchamos dentro de nosotros mismos, que nos dice, no te vayas ni a derecha ni a izquierda, vete por este camino. Entonces, si el Espíritu de Dios le está diciendo el día de hoy que tiene que orar más, pues ese no es el enemigo, ¿verdad? Ni tampoco es nuestra carne, porque a la carne no le gusta orar, y el enemigo tampoco quiere que oremos. Si el Espíritu Santo le está diciendo que necesitamos leer más la palabra de Dios, que tenemos que meternos más profundamente en la presencia de Dios, que tenemos que limpiarnos, que tenemos que tener un lugar secreto, que tenemos que redoblar esfuerzos, que Dios quiere que pasemos al siguiente nivel, pues eso aparte de que lo apoya la palabra, porque todo lo tenemos que pasar como filtro por la palabra de Dios, pues no es ni del enemigo, porque al enemigo no le conviene eso, ni tampoco a nuestra carne. Entonces, tiene que ser de Dios. Entonces, es de Dios, ¿verdad? Entonces, no seamos sordos en nuestros oídos a cuando Dios hable, ¿verdad? A nuestros corazones. Lucas 12:12 dice también sobre el Espíritu Santo. Dice lo siguiente. Dice Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. O sea, el Espíritu Santo nos enseña, Él es nuestro maestro. Él es quien nos guía con la palabra de Dios también, ¿verdad? Todo lo tenemos que pasar por la palabra de Dios, pero habrá momentos en los cuales no tenemos tiempo de consultar la palabra de Dios, pero sí el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos dice lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, busquemos, pues, ¿verdad? Que nos dirija, ¿verdad? El Espíritu Santo, pasemos, ¿verdad? La voluntad de Dios a través de la palabra de Dios, y si tenemos duda, pues podemos pedir consejo, ¿verdad? A alguien que tenga más madurez, ¿verdad? Ahora, también dice que David nombra cantores para traer la presencia de Dios. Vamos a regresarnos a Primera de Crónicas, ya vamos a terminar, no se preocupen, nos faltan 2 horas y media. Y ya terminamos, ¿verdad? Nomás que sube aquí a 120 adentro y ya. Que no tiemble como el año pasado, ¿verdad? El año pasado estaba predicando y aquí tembló y se empezó a salir la gente y yo dije, pues, ¿qué dije? Porque pues aquí yo no me di cuenta que estaba temblando, es que me dijeron, está temblando, entonces salí corriendo, ¿no? No, me quedé aquí como macho, como buen hombre. Me quedé aquí parado sin moverme. Ya se me olvidó dónde iba por estar contando otras cosas, ¿no? ¿A dónde íbamos? A Primera de Crónicas, ¿verdad? Primera de Crónicas 15:16. Vamos a ver, Primera de Crónicas 15:16. Dice que David nombró cantores para traer la presencia de Dios. El 16 dice, así mismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio, con arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Entonces, él trajo adoración. Dios quiere adoración de nuestra vida, y quiero decirle que la adoración no es únicamente cuando venimos y cantamos a Dios aquí en la iglesia, aunque esta no es la iglesia somos nosotros, este nada más es un edificio. Entonces, la adoración es importante para Dios. ¿Cuántos creen que la adoración es importante para Dios? Entonces, ¿por qué no llegan temprano? Una buena pregunta, ¿verdad? Entonces hay que llegar temprano, ¿verdad? Si la adoración es importante, hay que llegar temprano. Entonces, no únicamente cuando cantamos aquí, ¿verdad? Es que adoramos, sino adoramos, o sea, nuestra vida completa es un instrumento de adoración a Dios. Cuando yo oro y me meto en la presencia de Dios a buscarle a Él, no nada más a pedirle, a buscar su rostro y no su mano, le estoy adorando.
Cuando yo leo más de los 3 capítulos que tengo que leer, le estoy adorando. Cuando yo ofrendo, le estoy adorando. Cuando yo le comparto a alguien, le estoy adorando. Cuando yo sirvo a alguien, estoy adorándole a Dios. Cuando yo sirvo en la iglesia, le estoy adorando a Él. ¿Verdad? Los cristianos, digo yo, no deberíamos de traer más que CDs o canciones cristianas, ¿no? Porque somos cristianos, ¿no? Digo, así le hago yo, no sé usted, ¿verdad? A lo mejor usted trae 10 CDs de otras cosas y medio del cristiano, pero debe ser al revés. Debe traer 10 cristianos y por ahí uno de Juan Gabriel. Entonces, las únicas 2 radios que usted puede tener en su radio en el carro, pues son las cristianas, ¿verdad? La que está en la M y la que está en la FM. Y los CDs que usted tiene que traer, pues tienen que ser cristianos. ¿Por qué? Porque el tiempo y los libros que usted lea tienen que ser cristianos. Y el canal que usted ve en la televisión tiene que ser cristiano. Porque necesitamos recibir de Dios. Y yo le puedo decir que eso le agrada a Dios, porque nosotros le estamos demostrando, no tenemos que demostrarle nada a Dios, pero de esa manera le estamos nosotros demostrando a Dios que estamos interesados en Él, que no nos interesa otra cosa más que Él. No nos interesa escuchar, ni ver las noticias, ni escuchar otras canciones, ni nada de eso. Nos interesa solo escucharle a Él, y eso es adoración, ¿verdad? Entonces nuestras vidas completas son un instrumento de adoración a Dios. Vamos a ir a nuestra penúltima cita, Éxodo 33, para que ya los que tienen calor digan, ya es la penúltima, ya no más falta la última. Pero la última es de Génesis, Apocalipsis. Éxodo 33, 15. Son palabras de Moisés. Y dice, Moisés respondió, si tu presencia ha de ir conmigo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Fíjense, les voy a explicar un poquito porque eso está poderoso, ¿eh? Con esto vamos a terminar y luego vamos a hacer un pacto para buscar a Dios. Moisés estaba en el desierto. Dios le había prometido una tierra prometida, valga la redundancia. Y entonces Moisés, fíjese lo que él estaba orando. Él estaba diciendo, si tú no vas con nosotros a la tierra prometida, nos quedamos en el desierto. Si alguien por ahí lo hubiera escuchado, lo hubieran apedreado, porque dice que en el desierto no había más que serpientes y escorpiones. Lo que Moisés estaba diciendo, no nos interesa todo lo de la tierra prometida sin ti, nos interesas tú, es lo que le estaba diciendo a Dios. Y Moisés era muy inteligente, porque él sabía que teniendo a Dios y a la presencia de Dios, y luego en la tierra prometida con la presencia de Dios, iban a tener todas las bendiciones. Entonces ese es el orden correcto, no la tierra prometida y luego a ver si llega la presencia de Dios, sino primero la presencia de Dios y después la tierra prometida que viene como consecuencia, como bendición de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros también le digamos el día de hoy. Señor, te necesito a ti, o sea, el deseo en mi corazón, el anhelo, o sea, tengo necesidad de muchísimas cosas. Ahí tengo una lista como de 30 cosas que necesito, pero esas no las quiero, no son importantes. La primera necesidad que yo tengo es de ti. ¿Cuántos han entendido eso? Que nuestra primera necesidad es de Dios en primer lugar. Y dice la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás nos será añadido. Eso quiere decir entonces que lleva un orden. No lo hagamos pues al revés, busquemos primero la tierra prometida y luego la bendición, la presencia, perdón, sino primero la presencia y la presencia nos va a traer la bendición. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una oración, vamos a hacer un pacto, vamos a comprometernos con Dios, el que quiera hacerlo. Este no es un pacto nada más de ahorita, ¿verdad? Sino es un pacto pues que tenemos que cumplir, ¿verdad? Los pactos son para cumplir. Dios quiere pues que hagamos un pacto de todo nuestro corazón para buscar a Dios con mayor hambre y sed de su presencia. Todo aquel que no esté satisfecho con su relación con Dios, el que diga, no, pues yo estoy bien, pues solo Dios lo puede mover, ¿verdad? Pero el que no esté satisfecho,
con su relación con Dios, con la presencia de Dios que hay en nosotros, o se sienta como que ha descuidado la presencia de Dios, como que este verano ha dicho, no, pues es verano, hay que descansar, está haciendo mucho calor, se ha descuidado un poquito la relación con Dios, pues para ellos y ellas es este pacto, ¿verdad? Vamos a ir a Salmos 27:4, y si me acompañan en el piano, por favor. Salmo 27:4. Dice el Salmo 27:4. Fíjense lo que David dice. Dice, una cosa he demandado a Jehová, una sola, fíjense nada más. No está pidiendo las 50 cosas que le hacían falta, sino una sola nada más. Una sola cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. O sea, no va a llegar sola, la tiene que buscar. Que esté yo en la casa de Jehová, o sea, en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Eso es lo que debemos de desear nosotros también. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y vamos a ir a nuestra última cita, que es Segunda de Crónicas 15, donde habla sobre el pacto del rey Asa. Segunda de Crónicas 15:12. Fíjense lo que hizo el pueblo de Israel, que es lo que Dios quiere que hagamos el día de hoy. Dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y yo le pondría aquí de todo el espíritu, ¿no? Y de todo el cuerpo y de todo lo que sea, ¿no? Y que cualquiera que no buscase a Jehová Dios de Israel muriese. Fíjese lo serio que era en ese tiempo, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. En otra versión dice que se dejó hallar por ellos, por los que le buscan, y Jehová les dio paz por todas partes. Vamos a orar primero. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. Posiblemente hemos sido negligentes en nuestra relación con Dios, hemos sido perezosos, hemos sido descuidados en nuestra relación con Dios. Dios así nos ama, no te preocupes. Lo único que Él quiere es que le hagamos ese pacto, que nos comprometamos, dice aquí, a buscarle de todo corazón y de toda nuestra alma. Él nos anhela celosamente, ¿verdad? Por eso quiere cada día estar con nosotros. Vamos a orar. Padre, este día, Señor, queremos en primer lugar pedirte perdón, Señor, si hemos sido negligentes, si hemos sido fríos, si hemos sido descuidados con nuestra relación contigo, Señor, especialmente en la oración, especialmente en la lectura de tu palabra, especialmente en el servicio. Perdónanos, Señor, porque cuando vemos a tu Hijo Jesús muriendo en la cruz, vemos esa pasión por la cual tú viniste a morir por nosotros, y muchas veces nuestra pasión es muy débil, Señor. Por eso te pedimos, Señor, lo que dice Amós, que pongas esa hambre y esa sed en nosotros, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes poner, Señor, ese fuego nuevo dentro de nuestro corazón, que encienda nuestro espíritu, que podamos salir de aquí, Señor, y buscarte más a través de la oración, de la lectura, del servicio, de orar en el Espíritu, Señor. Oh Padre, nuestro corazón te anhela, Señor, así como tú nos anhelas, Señor. Nuestro corazón, Señor, te necesita, Padre, cada día más. Oh Padre, aquí estamos, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Haz ese milagro, Señor. Haz ese milagro en nosotros, Señor. Haz ese milagro, Padre, de cambiar nuestros corazones duros por uno de carne, Señor. Que verdaderamente, Señor, podamos ofrecerte nuestra vida, Señor, completa a ti, Señor. Aún más de lo que se nos pide, aún más de lo que se nos recomienda. Por amor, Señor, por pasión, que seamos adictos, Señor, a tu presencia.
Ese es el deseo, Señor, en nuestro corazón. Levante sus manos y ahora usted dígale ahí mismo. Ahí mismo empiécele a decir, si tiene necesidad de Él, empiécele a decir lo que hay en su corazón, en su mente, en su espíritu. Levante su voz. Levante su voz ahí mismo en ese lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Adórele, adórele, adórele. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Te damos honra y gloria solo a ti, Señor. Te declaramos Rey y Señor. Te declaramos Salvador. Te declaramos nuestro Dios. Solo tú eres grande, Señor. Solo de ti, Señor, necesitamos más. Tú eres nuestra principal necesidad, Señor. Oh Padre, revélate, Señor, de una mayor manera, Señor, que podamos entrar al lugar santísimo, a tu misma presencia, Señor, que podamos caer postrados en ese lugar, Señor, en adoración, que no esperemos hasta llegar hasta tu presencia, Señor, para postrarnos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor. Oh Padre, oh Señor, te necesitamos, Señor, te necesitamos, Padre, te necesitamos este día, Señor. Cambia y transforma, Señor, nuestros corazones, Padre, este día, Señor. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestros corazones, nuestra voluntad, nuestro ánimo, Señor. Danos disciplina, danos fuerza de voluntad. Ayúdanos a someter a nuestra carne, a que nuestro espíritu reine dentro de nosotros. Que seamos tuyos, Señor, únicamente, que no coqueteemos con el mundo, que estemos fuera del pecado, que estemos limpios cada día para ti, Señor. Ese es el deseo, Señor, en nuestro corazón. Y por eso hemos venido aquí, Señor, este día, a clamar, Señor, por ti. Solo tú, Señor, puedes hacer ese milagro, Señor.